La Comunidad Valenciana es una de las regiones de España que registra más desapariciones al año. En la provincia de Alicante, algunas de esas búsquedas suman ya más de 3 décadas a sus espaldas, y varias organizaciones de desaparecidos mantienen abiertas aún esas fichas de muchas personas, con la esperanza de que en algún momento alguien pueda aportar algo de luz que permita cerrar definitivamente esos casos. Pero es que el litoral mediterráneo, en especial la zona levantina, ha sido pródiga en las últimas décadas en misteriosas desapariciones y extraños crímenes. Las provincias de Valencia y de Alicante se llevan la palma. Se ha hablado al respecto de grupos organizados que viajan a dichas autonomías donde participan en las mayores atrocidades. Se ha hablado de sectas de todo tipo, aunque según la prensa la mayoría de las 70 sectas que hay asentadas en nuestra geografía están en dicha zona. Y también se ha hablado muchas veces de criminales en serie. El 30 de octubre del 92 desaparece Gloria Martínez y la noche del viernes 13 de noviembre del 92 desaparecen Miriam, Toñi y Desiree, 3 adolescentes vecinas del municipio valenciano de Alcácer. A la desaparición de Gloria Martínez Ruiz en Alfaz del Pi y la de las niñas de Alcácer se unía así la de Andrés Mayordomo Volta, un chico de la villa de Pego de la provincia de Alicante que desaparecía el 1 de enero del año 1993. Al parecer había salido a dar una vuelta en su bicicleta y no se le volvió a ver. Mientras tanto, la policía seguía con el caso Alcácer. El Ministerio de Asuntos Exteriores iba a distribuir más de 20.000 carteles con las fotografías de las niñas de Alcácer en distintos países árabes. Se sabe que Fernando García había encargado más de 500.000 de calendarios de bolsillo con las fotos y los teléfonos de contacto que se empezarían a repartir entre miembros de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, asociaciones de taxistas y policías locales. Fernando, el padre de Miriam, una de las niñas de Alcácer, manifestaba que hasta el momento no se disponía de ninguna pista fiable, aunque el afán que estaban demostrando tanto la policía como la Guardia Civil le llenaban de tranquilidad y de orgullo. En ese momento y también con el paso del tiempo, Fernando fue la cara más visible de las familias. Pero él en ese momento no se quedó de brazos cruzados. Fernando planeaba reunirse con el arzobispo para conseguir una audiencia con el Papa, para que hiciera llegar el caso a todas las parroquias del mundo, y un viaje a Londres para grabar varios llamamientos y programas acompañado por Luisa, la hermana de Toñi. Y en su agenda estaban emisoras de televisión tales como la BBC, Sky Super, ITN, Super Channel y periódicos como el Daily Mirror. Fernando García declaraba a la prensa en aquel momento que hasta que las encontrara no iba a parar, que seguían pensando que alguien las retenía. Yo creo que ya lo he dicho todo, solamente pues que vea el estado en que se encuentra su madre y que piense en ella, no solamente ella, sino los posibles secuestradores, que no solamente una madre, son tres madres y 3 padres. 3 madres que sufren y 3 padres que sufren, pero 3 padres que van a ir a buscarlos. El 1 de enero de 1993, día de Año Nuevo, con los ecos de las celebraciones de Nochevieja todavía resonando en las calles, ecos que daban por finiquitado un año lleno de fastos y también de desgracias, cuando todavía no se habían localizado los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer y se continuaban buscando pistas sobre la reciente y misteriosa ausencia de Gloria Martínez, una nueva desaparición venía a poner de nuevo el foco en la provincia de Alicante, esta vez concretamente en el pueblo de Pego, cerca del lugar donde desaparece Gloria Martínez. Una trágica racha encadenada de 3 extrañas desapariciones en las que se veían inmersos 5 adolescentes y todo ello en un pequeñísimo intervalo de tan solo 3 meses en 2 provincias limítrofes y a escasos kilómetros de distancia. ¿Qué ocurría entonces en esa comunidad valenciana que los menores desaparecían sin rastro como si se los hubiese tragado la tierra? De esa escasa distancia entre los puntos antes citados y la cercanía de las fechas en que se suceden las desapariciones son fiel reflejo las palabras de uno de los apicultores al hallar los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer en la fosa de la Romana el 27 de enero de 1993.
El día 1 de enero de 1993 se pierde el rastro de un joven en la localidad de Pego, una localidad paradójicamente a medio camino entre los otros dos lugares citados, a unos 70 kilómetros de Alcácer y a unos 60 kilómetros de Alfaz del Pi. El muchacho Andrés Mayordomo Volta, de tan solo 17 años de edad, la misma que Gloria, desaparece en la mañana del primer día del año, cuando este realizaba un trayecto en bicicleta desde Pego hasta el paraje de Forna, donde la familia tenía un huerto. Como el joven se había ausentado a la hora de la comida, sus familiares emprendieron su búsqueda y se trasladaron al lugar. En una caseta de áperos hallaron la chaqueta del chándal y la bicicleta del joven. Sin embargo, de Andrés no había rastro. Esa caseta de áperos o casetas para usos rurales eran realmente un punto trágico en esa comunidad, siempre en relación a los crímenes más impactantes acaecidos por entonces. El joven Andrés fue buscado en toda la zona infructuosamente con helicópteros batidas una y otra vez. Lo normal en esos casos donde hay un menor desaparecido y la desaparición no tiene tintes de ser voluntaria, como mantenía la familia, finalmente su cuerpo fue hallado sin vida casi un año después, a finales del año 1993. Casualmente, unos cazadores que se encontraban metidos en faena pateando el terreno descubrieron el cuerpo del infortunado chico. Este se encontraba debajo de un árbol. Se encontraba en un paraje conocido como las Balsas de Pego, a unos 4 kilómetros de distancia de la caseta de áperos, donde aparecían los efectos personales antes descritos. Este fue hallado un domingo por dos cazadores debajo de un pino en un paraje de la pedanía de La Alzubia, muy próxima a Pego, donde fue buscado durante semanas. El cuerpo se encontraba prácticamente esqueletizado y a la vista, según se cita, y encima de unas piedras. Se encontraba en una zona escarpada y en una ladera de una montaña. Tenemos una vista de la posible zona del hallazgo para visualizarlo en un mapa. Ese terreno nos habla y nos cuenta todavía más detalles específicos de quién o quiénes se mueven por allí. Quizás caza, ganado u otras actividades. La causa de la muerte se dice que fue por un fuerte golpe. Se dice que el joven presentaba un golpe en el cráneo, un traumatismo cráneoencefálico que, según los primeros forenses, era debido a una posible caída accidental, un resbalón en la montaña. Tenemos que confiar en el buen hacer de los forenses y en su seguridad a la hora de determinar un traumatismo craneal debido a una caída, diferenciándolo de otro traumatismo de las mismas características pero con tintes homicidas. Sin embargo, la realidad es que algunas autopsias, al igual que determinadas investigaciones policiales de tinte científico o criminalístico de aquella época, como hemos podido comprobar a lo largo de todos los vídeos y entrevistas de este canal, dejaban bastante que desear. Era curioso también lo de la existencia de una balsa en esos parajes. Como hemos visto, las acequias también han sido escenario final de otros hechos criminales. Y también los descubridores de los cuerpos son siempre gente o personajes relacionados con el medio rural donde transcurren los sucesos. Desde los apicultores que descubren las niñas de Alcácer, los esparragueros de Macastre, etcétera, etcétera. Otra curiosidad es que en ese paraje de Forna y cercano al lugar donde, si reagrupamos los datos que se citan en la prensa, pudieran sucederse los hechos descritos, se ubica un antiguo castillo. Las preguntas que quedan en el aire son varias respecto a este caso. Con los escasos datos que contamos, poco más se puede añadir o analizar, pero sí podemos preguntarnos varias incógnitas. ¿Qué hacía el cuerpo a 4 kilómetros de la caseta donde es hallada la bicicleta? Si se desplazó andando hasta ese punto final, ¿por qué no utilizó la bicicleta para llegar o acercarse? La existencia de una balsa, eso se intuye al intentar aproximarnos a la posible ubicación. Y si los restos estaban a la vista, ¿cómo no fueron descubiertos antes? ¿Escaso o nulo tránsito? Porque precisamente el joven aparece ahí. Parece un poco contradictorio. Nadie transita esa zona, pero él precisamente acaba sus días resbalando y golpeándose la cabeza en esa zona tan inhóspita. Lo que pasa es que a finales de los 80 observamos la presencia de redes actuando en la zona y asociado a estas noticias la consiguiente desaparición de jóvenes. Existen muchos misterios insondables que se ciernen sobre este tipo de hechos que salpicaron a la geografía nacional en el año 1992, ese donde también se multiplican las desapariciones de menores. El viernes 28 de febrero del 92 se decía que la Guardia Civil resolvía en tan solo 4 horas el rapto de una niña en Valencia, que la Guardia Civil había conseguido detener en la localidad valenciana de Quatretonda
al presunto sustraidor de una niña de 6 años que permanecía retenida tan solo 4 horas. A la derecha en la hemeroteca tenemos que este vecino de Quatretonda y de 31 años de edad, conocido delincuente habitual de la localidad, que tenía registrados numerosos antecedentes penales, la mayoría de ellos por robo, pero al parecer no tenía registro de antecedentes por delitos sex. Quatretonda, por cierto, un lugar muy cercano a las otras poblaciones donde han sucedido horribles crímenes con menores como por ejemplo Ontinyent y también Pego. Y no muy lejos de toda esa zona de Pego y Ontinyent, concretamente en el lugar Crevillente, Alicante, en diciembre del año 1986 sucede otro extrañísimo crimen donde nuevamente la víctima es un menor. Se encontraba el cuerpo sin vida del joven Andrés de 15 años desaparecido de su domicilio de Crevillente, que había sido encontrado por la Guardia Civil en un camino rural que conducía a una cantera. El cuerpo tenía un cable de conducción eléctrica que presionaba el cuello y esa era la única muestra de violencia. Cuando los efectivos de la Guardia Civil de Alicante rastreaban el paraje conocido como Castillo Viejo en la sierra de Crevillente, uno de los guardias advirtió de la presencia de unos matorrales colocados sobre un pequeño foso semicircular. Así se hallaba el cuerpo de Andrés C., que se encontraba completamente vestido, tumbado sobre el costado izquierdo y ligeramente encogido. Y de nuevo tenemos un castillo antiguo. El 8 de enero de 1992, después de más de 4 años, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a un total de 52 años y 3 meses de cárcel a los 3 criminales que habían cometido el secuestro de Melody y que habían pedido un rescate de $5 millones. Melody Nakachan era la hija del empresario libanés Raymond Nakachan y de la princesa coreana y cantante Quimera. Había sido sustraída en Estepona el 9 de noviembre de 1987 y su liberación se produjo 11 días más tarde en un departamento de la urbanización Torre Guadairo en San Roque, en Cádiz. Y la pista para localizar a los criminales había surgido gracias a que uno de ellos se le había caído una cartera. Una señora la encontró y la cartera acabó en manos de la policía y en su interior había una moneda extranjera y un papel que contenía las frases «La paciencia tiene un límite, es muy fácil raptar a un niño y acabar a Melody». Al parecer fue una afortunada casualidad, como también pueden serlo un volante de la Seguridad Social perdido en medio del monte o un pasaporte intacto tras un incendio. Imponderables regalos del destino para que las fuerzas del orden público pudiesen cumplir su misión. Pero, ¿quién facilitó a Fernando García los contactos en Londres? ¿Alguien le sugirió el viaje? Lo que se comentó en la prensa es que el padre de Melody Nakachan llamó a Fernando García a Londres desde Marbella para ofrecerle su colaboración en la búsqueda, prometiéndole que iba a contratar a un ex jefe de Scotland Yard para que se hiciera cargo del caso. Los planes de Fernando García iban a tener un brusco final, ya que aquel 26 de enero se produjeron varias coincidencias, ya que a los guardias civiles de la UCO se les concedió un permiso y abandonaron Alcácer. Ricardo Sánchez, inspector jefe de la Brigada Central de la Policía Judicial de Madrid, el experto enviado por Rafael Vera, llegaba al pueblo y Fernando García estaba muy lejos, concretamente en Londres a iniciativa propia o porque alguien se lo había sugerido. El 21 de enero del año 1993, el diario El Mercantil Valenciano anunciaba que un grupo de especialistas del Cuerpo Nacional de Policía se iba a desplazar a Valencia en los próximos días para comenzar las averiguaciones a partir de cero. Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, declaró que también se incorporaría un capitán de la Guardia Civil para coordinar las tareas de búsqueda con la Interpol y las policías de otros países. Pero es que aquel mes de enero Fernando García trabajaba a toda máquina. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Subsecretaría de Asuntos Consulares, comenzó a distribuir por los países del norte de África más de 20.000 carteles en árabe con las fotos de las niñas. Y también se imprimieron en francés, portugués, inglés, italiano y alemán para su distribución por toda Europa. El siguiente plan de Fernando García era partir hacia Londres, para visitar la sede de varias emisoras de televisión vía satélite, como la BBC, Sky, Super Channel, etc.
Gracias a Carmen Mestre, presidenta de la Cruz Roja Española, había conseguido una entrevista con la presidenta de la Luna Roja de Marruecos, hermana de Hassan II. Fernando iba a entrevistarse con el rey y pedirle ayuda para rescatar a las niñas en el supuesto de que estuvieran en poder de algún magnate árabe, y este encuentro se iba a retransmitir por la MBC, una cadena que emitía vía satélite a los países árabes. Utilizando el contacto proporcionado por Nakachan, quería recabar la ayuda de Scotland Yard, y después de Londres y el Magreb, su siguiente destino iba a ser Alemania. Y aquí es cuando entra Patricia Murray, una periodista irlandesa afincada en Valencia que acompañó a Fernando García en su citado viaje a Londres. Lo hicieron junto a María Luisa Gómez Rodríguez, la hermana mayor de Toñi, y Fernando también había intentado que se les uniera Rosa Folch, pero recibió una respuesta negativa. Ella creía que sus apariciones televisivas no sirvieran de nada e incluso pensaban que podrían ser contraproducentes. Aparte, su marido Vicente Hernández también llegó a tener un serio enfrentamiento con Fernando García. Patricia Murray nos dijo que nos iba a ayudar a buscarlas en Inglaterra porque podían haberse llevado. ¿Qué te parece si vamos a los medios en Londres? Yo lo lancé como una idea. Me parece estupendo. ¿Cómo me va a parecer? Estupendo. Y nada, lo organizamos para ir. Al llegar a Londres, Fernando y sus acompañantes se hospedaron en el Hotel Mount Royal. Fernando llevaba consigo unos vídeos en inglés con toda la historia de la desaparición de las niñas, que entregó en la BBC. Poco después apareció un técnico de la cadena con la grabación en la mano. Al parecer no les interesaba el tema y no lo iban a entrevistar. Cuando salió con el vídeo en la mano y diciendo que no les interesaba, Fernando García decía lo siguiente: "Yo que de inglés no me sé más que Yes, pero sabía perfectamente lo que decía. Me puse encendido. Fíjate la cara que me vería el hombre que dijo 'one moment' y se metió para adentro". Al cabo de otro rato salió y dijo que sí que les interesaba, que iban a pasar al vídeo y a entrevistarme al día siguiente. Era 26 de enero y se iba a producir un desenlace inesperado. Al día siguiente, ya el 27 de enero, dos apicultores de Lombay se encaminaron hacia la partida de la Romana. Tenían que ir a revisar sus panales. Gabriel Aquino González, de 66 años, y su consuegro José Sala advirtieron de pronto que habían venido antes de tiempo porque era demasiado temprano para acercarse a las colmenas. Y es ahí cuando se produce el hallazgo. La dramática búsqueda de las tres niñas iba a concluir 65 días después de su desaparición. A primera hora de la mañana del 27 de enero de 1993, Gabriel Aquino, un agricultor jubilado de 69 años, y su consuegro José Sala, 10 años más joven, montaron en la furgoneta y se encaminaron a ver las colmenas. Pero por delante le quedaban algo más de 20 kilómetros que son los que separan Monroy, la localidad valenciana donde residían, de la partida de la Romana. Un apartado y agreste lugar rodeado de montañas y con un camino de tierra que en esas fechas era prácticamente intransitable. La mitad del recorrido era por carretera asfaltada. Había que llegar hasta la cercana localidad de Catadau y allí coger el desvío que iba hasta las urbanizaciones del pueblo. Pero en cuanto se pasaba el último chalet, la carretera se convertía en un camino de tierra y piedras llena de curvas y siempre cuesta arriba, atravesando montes totalmente deshabitados en el que muchas veces se les había quedado la furgoneta embarrancada y habían tenido que empujarla. Eran más de 9 kilómetros de un camino casi infernal, conduciendo en primera y en segunda, tardaron algo más de 50 minutos en llegar. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando aparcaron el vehículo al final del camino, donde ya no era posible seguir más, puesto que comenzaba un barranco. Allí mismo, pegadas al camino y junto a una caseta semiderruida, estaba la fila de colmenas. El paisaje era impresionante, ya que dada la altura se divisaban varios kilómetros a la redonda, en los que únicamente había 3 construcciones: la casa existente junto a las colmenas y otras 2 un kilómetro más abajo junto a un barranco. Los colmeneros decidieron esperar a que calentara un poco más el sol antes de abrir las colmenas. José se sentó tranquilamente en una piedra y encendió un cigarro. Gabriel, sin embargo, decidió ir a dar un paseo por los alrededores y se encaminó hacia el barranco de la Romana, hacia las 2 casetas del fondo. Estuvo andando unos 20 minutos hasta que, de regreso a buscar a su consuegro para iniciar la labor, observó algo
que le llamó la atención. Y fue cuando le dijo a su consuegro: aquí hay algo muy feo. José Sala se levantó asustado ante la extraña llamada de su compañero y aprisa recorrió los 150 metros que le separaban. Ante ellos había un montón de arbustos secos que se notaba que habían sido cortados y arrojados allí, como queriendo tapar algo. Los dos colmeneros observaron como debajo de los matorrales la tierra estaba como más hundida. Sala, más decidido, se adelantó por la orilla y con la ayuda de una espátula, un hierro de los que utilizaban para mover los cuadros de las colmenas, quitó una liaga y debajo iba a aparecer la más terrible visión de sus vidas. Como saliendo de la tierra había un gran reloj plateado y algo parecido al puño de un hombre. Así se lo contaba al juez casi 5 años después Gabriel Aquino González, el apicultor que el día 27 de enero de 1993 acudió junto a don José Sala a las tierras propiedad de su familia, en las cuales tenía colocadas unas colmenas para la obtención del miel. En la declaración de Aquino decía lo siguiente: nos fuimos entre Lombay y Catadau, que estaba el cuartel, fuimos en mi furgoneta, que tardamos en bajar 3/4 de hora o más, que con mi consuegro comentamos que tal y cual, y yo dije, esto tiene que ser la mano del chico aquel que había desaparecido por la parte de Alicante y que se marchó a mediodía. Este se refería a Andrés Mayordomo Volta, un adolescente de la localidad alicantina de Pego que había desaparecido el 1 de enero de ese mismo año y cuyo cuerpo aparecería meses después. Tiene que ser que a lo mejor ese chico lo han traído aquí, le han hecho cualquier cosa y lo han puesto ahí. Y él dijo, sabe Dios lo que es, que ya no abrimos la boca ninguno de los dos. Que bajé por esa carretera y la conozco bien, que la carretera como para subir 5 personas en un coche normal no estaba, porque aquello estaba muy mal, malísimo. Fuimos al cuartel de Lombay y nos dirigimos al sargento, a un guardia que había ahí. Él llamó al sargento y dijimos que había visto una cosa muy extraña, como si fuera una mano y un reloj plateado. Volviendo a Londres, Patricia Murray comentaría que en Londres yo había llevado a Fernando y a Luisa para acudir a las televisiones internacionales. Estuvimos en Sky News, hicimos un programa también en la televisión árabe y contactamos con Scotland Yard. En Scotland Yard, Luisa dio una relación detallada de todas las pertenencias de su hermana y de sus 2 amigas y entonces teníamos una cita con la BBC, pero en la víspera nos llamaron desde Valencia que había encontrado restos de 3 jóvenes. La mujer de Fernando, Matilde, le llamó muy nerviosa sobre las 8 de la tarde para decirle que le había telefoneado desde Castellón el delegado del gobierno para citar a los padres de las 3 niñas en el ayuntamiento de Alcácer a las 9 de la noche. Fernando le dijo a su mujer que no se preocupara, que seguramente sería una reunión de rutina, y Fernando no pudo establecer contacto con el delegado del gobierno, Francisco Granados, hasta las 8:30. Murray comenta que Fernando García le dijo están muertas, que decía una y otra vez no pueden ser ellas, no pueden ser mis niñas. Pero en realidad se veía que en su interior estaba convencido de que sí que eran. Murray agregaba que aunque no le habían dicho nada a Luisa, ella lo había sospechado, porque veía a Fernando derrumbado. Incluso tuvimos que hacerle una tila y a mí llamar continuamente por teléfono. Aparte, lo más curioso que comentaba esta periodista es que decía que no podrían llegar a Valencia hasta las 2 de la tarde del jueves 28, porque al parecer no había ningún avión antes. Decía que estaban atrapados allí y que habían hecho las maletas nada más conocer la noticia, pero que no podían salir de Londres. Al parecer, Patricia Murray, la periodista irlandesa que remolca a Luisa Gómez y a Fernando García a Londres, estuvo involucrada en un feo asunto de espionaje en el país de origen de su marido, y que ambos fueron detenidos por las autoridades sudafricanas y acusados de alta traición en el año 1984. Patricia Elizabeth Murray, que fue descubierta en Sudáfrica en el 1984 con su marido, también descubierto un tal Derek André Hanekon. Y en cuanto al Alcácer, Murray publica un artículo en el Weekly Post donde sugiere que el implicado en el caso Alcácer puede ser un preso no reintegrado a prisión tras un permiso penitenciario, exactamente lo que posteriormente dirá la versión oficial. Según algunos medios, la noticia del hallazgo de los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree había llegado al grupo de Londres de la siguiente manera. El 27 de enero de 1993, hacia las 7 de la tarde, Fernando García hacía una llamada telefónica a España para posponer una entrevista que tenía concertada con Diego Carcedo.
Llama una primera vez y cuando pregunta por el periodista le contestan aceleradamente que no está y sin dar la opción a dejar un mensaje le cuelgan. Telefonea una segunda vez y le explica a la telefonista que es Fernando García, que llama para aplazar una entrevista. En ese momento la propia empleada le comunica la noticia que cae como un jarro de agua helada llevándose por delante todas sus esperanzas. Habían aparecido los cuerpos de 3 niñas. Raymond Nakachan publicaba una carta abierta el 28 de enero de 1993 al enterarse del triste final de las niñas de Alcácer. Mi esposa Quimera y yo, padres de Melody, conocemos por experiencia propia vuestro dolor e incomprensión total ante este acto bárbaro perpetrado contra inocentes. Anoche conversé con Fernando García, padre de Miriam, en Londres y fue justamente una hora antes de la trágica noticia. Mi ayuda llegó tarde. Pero mi único consejo para él y los demás padres es que sigan en la lucha para encontrar a los autores y llevarlos ante la justicia para que esta tragedia no haya sido en vano. Todos los esfuerzos de Fernando García por encontrar a las niñas habían sido inútiles, pero pasado el duelo necesariamente breve, se impuso una nueva misión: encontrar a los culpables y conseguir que pagaran por sus crímenes. Una tarea que abrió los ojos a muchos ciudadanos, pero que a Fernando le iba a costar muy caro. Pero es que el día 27 de enero de 1993 parece un día plagado de casualidades. Como antes comentábamos, 7 días antes, el 20 de enero, el secretario de Estado para la Seguridad, el señor Rafael Vera, se había comprometido ante Fernando García a investigar el caso Alcácer desde cero, para lo cual había prometido un equipo de investigadores del Cuerpo Superior de Policía y por tanto ajeno a la Guardia Civil que se desplazarían en breve a Valencia para investigar de manera independiente, pero tal equipo jamás llegó a poder investigar. 2 días antes del 27, el 25 de enero, Fernando García había viajado en dirección a Londres para emitir ese programa especial de la BBC sobre las niñas de Alcácer y también la misión a los países árabes por si las niñas hubieran caído en manos de alguna banda árabe. Un día antes, el 26 de enero, desde el Ministerio del Interior se decidió que al día siguiente se tenía que marchar el equipo de guardias civiles que integraban el primer contingente de la UCO, que hasta ese momento había colaborado con la Guardia Civil de Valencia en la búsqueda de las niñas. Para ese día, 27 de enero, estaba previsto que partiera desde Madrid hacia Valencia otro equipo de la UCO para sustituir al que marchaba. Así hubo un lapso de tiempo de entre 8 a 16 horas en el que no se encontraba ningún equipo de la UCO en Valencia. Incomprensiblemente se decidió desde Madrid que no era necesario que el primer equipo esperara a la llegada de su relevo para informarle y poner al corriente de la investigación hasta la fecha. Quizás porque se suponía que de eso ya se ocupaban los mandos. Y ya el 27 de enero de 1993 por la mañana y temprano, 2 apicultores de Lombay se disponían a ver sus colmenas una fría mañana de enero y a partir de entonces el resto es historia. Historia oficial. José Sala y Gabriel Aquino, los 2 apicultores, descubrieron casualmente la fosa con los cuerpos semienterrados de las 3 niñas de Alcácer. Avisaron al puesto más cercano de la Guardia Civil, esperaron un buen rato a que un equipo especializado subiera hasta la fosa. Allí se encuentra también casualmente el famoso papelito con el nombre de Anglés al que van a buscar y presuntamente escapa. Así los 2 descubrimientos más importantes del caso Alcácer, encontrar los cuerpos de las niñas y la identidad del asesino por un papelito, igualmente encontrado casualmente en los alrededores, sucedió cuando unos apicultores deciden caprichosamente ir de excursión a ver sus colmenas y mientras tanto Fernando García está a miles de kilómetros de Valencia y los miembros de la UCO también desaparecidos. Y esas serían algunas de las casualidades de un día plagado de ellas como lo es el 27 de enero de 1993. Más adelante en este reportaje veremos que un profesor de instituto de Andrés Mayordomo habla de un reloj que este siempre llevaba y que lo había acompañado hasta el final. Pero también tenemos que hablar de un reloj en Alcácer, el famoso reloj de Mickey Mouse. Un famoso reloj que se supone que Tony llevaba, pero que posteriormente ni los padres reconocieron ese reloj ni se vio en su casa. Patricia Murray en el documental de Netflix y también en la revista GQ habla de ese famoso reloj. Y Luisa le dijo que su hermana llevaba un reloj con Mickey Mouse,
un reloj grande. Por lo que dice Murray, cuando estaban en Londres y habían ido a Scotland Yard, allí les habían pedido una descripción detallada de la ropa que llevaban las niñas, de las marcas, de las joyas, y fue entonces cuando Luisa, la hermana de Tony, dijo que llevaba un reloj grande de Mickey Mouse. La periodista dice que se quedó con esa idea. Ella comenta que atendió una llamada de Levante, que les preguntó exactamente qué habían encontrado, y desde esa llamada le dijeron que no sabíamos nada, pero que habían encontrado una mano con un reloj grande. Entonces Murray lo primero fue en pensar en ese reloj de Mickey Mouse. Y la cosa sería que a la mañana siguiente había una foto de Tony con el reloj y estaba en Levante. El funcionario que presenció y participó activamente en el levantamiento de los cuerpos, llamado José Carboneres Álvarez, al principio decía que el reloj no se veía hasta que habían retirado un poco de tierra. Él decía lo siguiente, que ese reloj para mí no es lo primero que se vio. En el caso Alcácer todo el rato parece haber mensajes por todas partes. Algunos como la cruz de Caravaca o por ejemplo este reloj. En los folios 3 a 5 del sumario 193 del caso Alcácer se describe el hallazgo del reloj de Tony del siguiente modo. En la superficie aparece una mano saliente con 2 huesos salientes y un reloj blanco. En dicho reloj se observa que está parado y marca las 14:30 horas. En el folio 463 se especifica que se trata de un reloj marca Capricho y en los folios 1249 y 1267 se amplía la descripción. Se dice que se trata de un reloj marca Capricho plateado de esfera blanca y gran tamaño con su correspondiente pulsera metálica elástica. Según las actas del levantamiento el reloj está parado, pero el reloj de la foto realizada en la fosa de la Romana marca aproximadamente las 2:20 y no tiene segundero, mientras que el de la foto tomada tras la autopsia marca aproximadamente las 7 menos 17 minutos y sí tiene segundero. Si giramos el reloj de Tony, el de la fosa, añadiéndole una aguja de segundero y cambiándole la hora que marcaba, ¿contenía algún mensaje, alguna firma? Al girarlo lo que sucede es que vemos un cuadrado y un compás. En inglés sería square and compass, y si lo volvemos a pasar al español, que podría ser el significado de escuadra y compás. Unos símbolos muy conocidos de una... Del caso de Andrés Mayordomo Volta también tenemos una carta que dejó un profesor suyo allá por el año 89 y 90 que dice lo siguiente. Cuando trabajé un año de profesor en Pego, en aquellos tiempos el instituto estaba ubicado en una serie de edificios haciendo esquina junto al campo de fútbol y al final del paseo de Pego. Me hicieron tutor de un grupo de que antes se llamaba primero de BUP y ahora sería tercero de la ESO. Como siempre hicimos una elección de delegado a principios de curso. Entonces el niño o niña que le correspondía ejercer las funciones del cargo tenía que llevar con él lo que se decía el parte, una hoja diaria de incidencias donde cada profesor anotaba las faltas. Como el instituto estaba abierto y los alumnos podían salir incluso a la calle y muchos no volvían y se quedaban fuera dando una vuelta, una persona de fuerte carácter podía lidiar con la situación, pero Andrés no. Andrés Mayordomo Volta era un niño escuálido, fino como un cabello y poco musculado para su edad, de carácter tímido, silencioso y reservado. Poco se podía intuir sobre lo que pensaba más allá de sus sonrisas vergonzosas apartando la vista. Sus compañeros lo habían elegido para hacerlo delegado, más para reírse de él y poder tratarlo como un títere que para considerar que era el representante que la clase necesitaba. Los alumnos siempre son así, los profesores pensamos quién puede ser el mejor, pero ellos eligen sistemáticamente el más revoltoso o, como en este caso, a una persona totalmente inadecuada para hacer broma o sacar ventajas, como era el caso de Andrés. Un día, algunas semanas después, el niño vino y me pidió no continuar con el cargo. Parecía que los compañeros abusaban de su posición para pedirle enmiendas a las faltas o a los comentarios de los profesores y él se sentía completamente angustiado entre la responsabilidad y las presiones. Todavía recuerdo su mirada huidicida, su piel morena, el cabello oscuro y cómo sacó las fuerzas para venir, hablar conmigo y dimitir. No recuerdo mucho cómo quedó el tema, el caso es que es el último recuerdo
que tengo de Andrés. Fue tal día como hoy de 1993 que Andrés Mayordomo Volta desapareció. De buena mañana cogió su bicicleta y se fue al huerto que los padres tenían cerca de Forna. Dejó la chaqueta del chándal y la bicicleta dentro de la caseta y nada más se supo de él durante mucho tiempo. En una época donde los programas de desaparecidos se hicieron populares, Andrés pasó a la lista de gente que se había esfumado junto al más conocido caso de las niñas de Alcácer. Se habían hecho batidas por toda la zona, pero nadie supo dónde estaba. Los días se convirtieron en semanas, en meses y en años. Ningún rastro. La televisión difundió reportajes con testimonios de gente que lo había visto en lugares lejanos de Pego. Nada más injusto para los pobres padres que, además de la desgracia de no saber del hijo, tuvieron que escuchar lo que no era más que mentiras y chismorreos de pueblo. Estaba a punto de finalizar el año cuando unos cazadores, siguiendo el rastro de una perdiz, encontraron el cuerpo despeñado sobre unas piedras bajo un pino. Ahora que yo mismo frecuento la montaña, sé que la zona donde desapareció es de las más abruptas de toda la contornada. La comunicación entre Forna y la Llacuna, y en realidad toda la zona hasta Val de la Galinera, es una zona de fuertes pendientes y ninguna senda. Pobre Andrés, solitario en vida, solitario en la muerte. Durante cerca de un año yació con el reloj marcando puntualmente la hora. Noche y día en la montaña con el dolor de unos padres que nada sabían de él, con todo un pueblo haciéndose preguntas. El reloj en realidad se paró para aquel 1 de enero. Su recuerdo lo llevarían los compañeros de su generación que pusieron todo de su parte para encontrarlo. Adolescentes que pueden ser igual de crueles como generosos y solidarios cuando hace falta. Y seguro que muchos aún lo recuerdan. Andrés, te fuiste. Un recuerdo de aprecio para ti ahora que tendrías más de 40 años y tal vez ya ni te recordaría si no hubieras muerto. ¿Qué habría sido de tu vida? Muriste allá donde yo encuentro siempre la felicidad, en las montañas o bajo un pino. El reloj que llevabas implacable continuó su marcha. La vida implacable ha seguido adelante.